¿Qué vamos a ver hoy? Como les dije la clase pasada, empezamos a revisar lo que son criterios de evaluación financiera, ¿m? Eh, con lo que nosotros pasamos a determinar si un proyecto económicamente es viable, ¿no? Y hago énfasis en económicamente porque uno puede evaluar la viabilidad de un proyecto desde el punto de vista social, ambiental, legal, lo que sea. Aquí nos centramos en lo financiero, excluimos todo lo demás. ¿Qué hacemos para determinar si es viable? Punto de partida importante. Trabajamos lo que es el flujo de caja. ¿Mm? Les decía la clase pasada, ojo que aquí no nos vamos a centrar en el cálculo del flujo de caja en detalle. ¿Mm? Aquí en ingeniería financiera vamos a asumir como el flujo de caja que vamos a trabajar simplemente de los ingresos menos los egresos. ¿Mm? Formulación y evaluación de proyectos, ya verán en detalle cómo se calcula el flujo de caja. ¿Mm? Eh, entonces, en un principio trabajaremos ingresos menos egresos, de ahí lo que les decía, seguiremos elaborando el flujo, gradientes, anualidades, tablas, conversión de tasas de interés. No hemos terminado ese tema, se seguirá utilizando. Eh, ¿Qué hace uno con el flujo de caja? Con una tasa de interés calcula los distintos indicadores que vamos a ver. ¿Con qué tasa de interés? Lo que se conoce como costo de capital. Y ahí hago otra aclaración. El costo de capital se calcula, no es una tasa de interés que se dé y ya. En esta clase daremos esa tasa de interés, es decir, yo les diré el costo de capital es de tanto. En formulación y evaluación de proyectos aprenderán cómo se calcula el costo de capital. Entonces, costo de capital, el cálculo, formulación y evaluación de proyectos. Flujo de caja igualmente el cálculo, formulación y evaluación de proyectos. Aquí flujo de caja, ingresos menos egresos, y el costo de capital lo damos por calculado. ¿Qué representa o qué es el costo de capital? Eso sí, lo pueden entender como costo de capital, tasa de oportunidad, tasa mínima requerida por el inversionista. Y efectivamente es lo que al inversionista le cuesta colocar los recursos ahí. O es una tasa que tiene afuera de este proyecto. Es decir, supongamos que yo les digo en este momento mi costo de capital es del 15%. Significa que si yo no voy a colocar ese dinero en este proyecto, el que sea, por fuera, puedo obtener esa tasa de interés. Y de ahí que significa, pues yo no, si yo estoy obteniendo esa tasa en otro proyecto, no voy a colocarlo en un proyecto que me esté rentando menos, sin entrar todavía a revisar los cálculos. eh, creo que es apenas obvio, ¿no? Que yo voy a elegir lo que más me convenga. Hay un tema que también se verá en formulación y evaluación de proyectos, y es el riesgo. El cálculo del costo de capital asume dentro de esa tasa de interés un riesgo asociado al país en el que se está invirtiendo, al tipo de industria en el que yo estoy invirtiendo. Y en ese sentido, por ejemplo, en formulación y evaluación de proyectos, yo les pongo a plantear un proyecto, cada equipo plantea un proyecto diferente. Cuando llegamos al cálculo del costo de capital, no todos los proyectos van a tener el mismo costo de capital. No va a ser lo mismo un negocio de comidas rápidas que de hotelería y turismo, en fin, la industria que sea. Entonces asume que yo puedo obtener esa tasa de interés afuera de este proyecto
pero en un negocio de características similares, con el mismo riesgo asociado. Eso es lo que representa el costo de capital. Ahora, también puede ser también van implícitas características del inversionista. Supongamos que yo les presento a ustedes un proyecto. Vamos a suponer que yo no les doy el costo de capital. Puede ser el mismo proyecto, pero para cada uno de ustedes podría existir un costo de capital diferente. De ahí que a veces hay proyectos que pueden ser rentables, pero para un inversionista específico no le llame la atención, no cumpla con sus expectativas. También dentro del costo de capital va implícita esas expectativas que tiene el inversionista. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchachos, una pregunta. Depende de eso, qué tanto corro o qué tanto no. ¿Ustedes tienen la intención de entrar a la conferencia a las 8 de la mañana? Muchachos. ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos a terminar antes de las 8, pues tampoco. No puedo dejar de dar clase, pero tampoco voy a dar quién sabe cuánto tema, y los que no estuvieron, que miren a ver cómo hacen, pues tampoco. Vamos a partir un poco diferencias. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Yo les pedí simplemente que miraran valor presente neto. Ya se darán cuenta que tasa interna de retorno va muy de la mano. Matemáticamente, ¿qué es el valor presente neto? Es el valor presente de mis ingresos menos el valor presente de mis egresos. La diferencia entre el valor presente de los ingresos y de los egresos, matemáticamente. ¿Qué me muestra esa cifra? ¿Cuánto valor está generando, está creando hoy el proyecto? Si el valor presente neto es positivo, me está creando valor. Si es negativo, por el contrario, me está destruyendo valor. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando el valor presente de los ingresos es mayor que el valor presente de los egresos. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando el valor presente de los egresos es mayor que el valor presente de los ingresos. ¿Cuándo me va a interesar a mí invertir en un proyecto? Cuando me está generando valor. Si me está destruyendo valor, no me interesa. Hago un paréntesis. Pueden haber decisiones financieras en las que yo intencionalmente genere pérdida, simplemente por temas tributarios, para disminuir la base de los impuestos. No les estoy sugiriendo que lo hagan, pero es algo que hacen las empresas. Aquí estoy en el escenario de que siempre estoy buscando rentabilidad y por ende siempre voy a buscar generar valor. Entonces, el criterio de decisión del valor presente neto es, ya vamos a ver cómo se calcula. Cuando el valor presente neto es mayor que 0, el proyecto es viable. Si el valor presente neto es igual a 0, me es indiferente. Y si es menor a 0, no es viable.
Si me genera valor, ya lo tomo. ¿Mm? Si me está destruyendo valor, definitivamente no. Si es igual a cero, me es indiferente porque el proyecto sí es viable, pero me da igual invertir en ese proyecto o en la tasa de oportunidad, pues en la inversión que tengo por fuera del proyecto. ¿Mm? Una vez más, aquí estamos hablando de evaluar financieramente. Ya en formulación y evaluación de proyectos verán, hay proyectos en los que de pronto económicamente no es viable, pero termino invirtiendo. Pasa mucho, por ejemplo, papás con sus hijos, entre parejas, más allá de que el proyecto sea viable o no, no coloca porque es el hijo, porque es la pareja, o porque me gusta mucho ese negocio, no me importa pues que no me dé mucho dinero. Pasa a veces con personas que montan un bar. No digo que pase lo mismo con todos los bares, pero a veces un grupo de amigos, más allá de porque sea rentable, por la experiencia de montar un bar, y es completamente válido. ¿Mm? Ahora, ¿sobre qué vamos a calcular ese valor presente neto? El flujo de caja, ¿no? Diferencia entre ingresos menos egresos. Hoy vamos a ver cómo sería yo dándoles ese flujo de caja ya. Ya en la próxima empezaremos a trabajar ejercicios en los que se calcula el flujo de caja, y adicionalmente los indicadores. Entonces vamos a suponer bueno, por si acaso también se suele abreviar así, costo de capital 15% efectivo anual. Y vamos a suponer que tenemos estos flujos al año. Nos vamos a evaluar un proyecto a 5 años. Supongamos que ese ya es el gran resultado del flujo de caja de un proyecto. Ya revisamos cuáles eran los ingresos, los egresos, hicimos la diferencia, la resta, y tuvimos ese flujo. Y ahora nos interesa evaluar si es viable o no el proyecto. Y vamos a hacerlo calculando el valor presente neto, asumiendo un costo de capital del 15% efectivo anual. Primera observación, la periodicidad del costo de capital tiene que estar expresada en la misma periodicidad del flujo de caja. Es decir, que si yo tengo mi flujo de caja expresado en años como acá, pues mi costo de capital tiene que estar expresado en una tasa efectiva anual. Si yo colocara los flujos mensuales, pues tendría que convertirla a una tasa mensual, digamos lo que ya hemos venido trabajando. En este momento no coloqué conversión de tasa de interés porque me interesa centrarme en el cálculo del flujo de caja, del valor presente neto, perdón. Yo podría hacerlo trayendo a valor presente cada uno de estos flujos, ¿cierto? Que eso es lo que tendríamos que hacer, no sé si lo estuviéramos haciendo manualmente, con la tasa del 15%, este número de periodos, cero de pago, valor futuro lo va a colocar con signo contrario para que la respuesta me la traiga con ese mismo signo.
y ahí tengo en valor presente cada uno de estos flujos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues sumar los ingresos, sumar los egresos, hacer la diferencia. Que me daría exactamente lo mismo que sumar esto. Y ese es mi valor presente neto. Medio mayor que 0, es viable el proyecto. Claro, ahí me acabo de inventar los números. Voy a dar viable, no viable, lo que fuera. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, vale. Pero resulta que aquí en Excel tenemos una fórmula que es BNA, que ya me trae el valor presente neto, sin complicarme tanto. Me pide tasa y valores. ¿Qué tasa voy a seleccionar? El mismo costo de capital. Y ustedes ven que coloca ahí valor 1, valor 2, puntos suspensivos. Cualquier fórmula que les indique puntos suspensivos es que puedo seleccionar tantos valores como quiera. Y lo que tendría que hacer es seleccionar los valores. Y ya, pero, ojo, esa fórmula de BNA siempre me va a traer la respuesta un periodo antes. Eso quiere decir que si yo selecciono los flujos como los tengo ahí, desde el periodo 0 hasta el 5, la respuesta no me va a caer en el periodo 0, sino en el periodo -1. ¿Qué opciones tengo? Lo dejo así y la respuesta que me dé ya sé que debo llevarla un periodo a valor futuro. O lo que yo hago, pues selecciono desde el 1 hasta el 5. Ya sé que esa respuesta que tengo ahí me está cayendo en el periodo 0, pero ¿qué me hace falta? Sumarle el flujo del periodo 0, pero pues como ese ya está en el periodo 0, no tengo ningún problema y ya obtengo la respuesta del valor presente neto. Exactamente la misma. ¿Qué particularidad tiene esa fórmula de BNA? Primero, asume que todos los valores que estoy seleccionando tienen la misma periodicidad de ocurrencia. Y en este momento lo estoy colocando así, todos los años, todos los meses. Podría pasar que yo tenga algo distinto, por ejemplo. Voy a suponer que, no sé, hoy invierto 500, a partir del segundo año, no sé, me empieza a pagar. Aquí en el cuarto me paga, qué sé, 300. Supongamos que tengo esos flujos. Tengo el mismo costo de capital y necesito hallar el valor presente neto. Si en este momento, como están los datos, yo utilizo la fórmula, es decir, y voy y selecciono esto, ¿qué hace la fórmula? Primero, las celdas que están vacías simplemente
se excluyen de la fórmula, es decir, está vacía la celda, simplemente es como si este periodo no existiera y este periodo tampoco. Si yo tengo periodos de 0, debo colocar el 0 para que la fórmula me los tenga en cuenta. Y ya verán cómo cambia la fórmula. Voy a calcular aquí BNA, lo que acabamos de hacer, desde el periodo 1 hasta el 5, más este, independientemente del resultado. Noten que si yo borro, cambia el resultado. Si están los ceros, es otro resultado, porque con los ceros me está colocando algo de este estilo. Sin los ceros es como si yo tuviera esto. Noten que voy a hallar el valor presente neto de esto. Me da 232,19, que es lo mismo que me daría acá si yo dejo esas celdas en blanco. Para que lo tengan presente, porque donde hicieran esto, ya está mal el ejercicio. Les dije que matemáticamente la fórmula era fácil. Y bueno, no vamos a alcanzar a ver tasa interna de retorno, no importa, la vemos el viernes. Matemáticamente ese es el cálculo del valor presente neto. Y de la tasa interna de retorno es más fácil todavía, pero no quiero correr con el cálculo porque sí me interesa quedarme un poco en la interpretación, en detallitos como lo que les acabo de decir de si hay periodos en 0, debo colocar el 0, que el costo de capital tiene que estar expresado en la misma periodicidad de los flujos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No? Vale. En este momento estamos asumiendo proyectos donde, no sé, si se dan cuenta, tengo un egreso en el periodo 0 y el resto son solo ingresos. Va a pasar, tanto académicamente pues con los ejercicios que hagamos, como en la vida real, pues, que no siempre va a ser que el primer periodo tengo mi egreso y a partir de ahí en adelante empiezo a recibir ingresos. Va a pasar mucho incluso que va a tener egresos los primeros periodos y después empiezo a generar ingresos, o los tengo intercalados, egresos, ingresos, egresos, ingresos. Para el cálculo del valor presente neto pues me da lo mismo, sigo utilizando la fórmula. Importante pues que represente los egresos con signo negativo, los ingresos con signo positivo, pero posteriormente cuando veamos otro indicador, relación beneficio-costo, sí voy a necesitar discriminar el valor presente de mis ingresos y el valor presente de mis egresos, y ahí ya pues voy a tener que dejar de utilizar la fórmula de valor presente neto. Ya después lo revisaremos, pero por lo pronto les digo eso. Les dije que si el proyecto tiene un valor presente neto mayor a 0 es viable, menor a 0 no es viable, igual a 0 indiferente. Eso es si estoy hablando de un proyecto. No sé, yo como inversionista voy a que me presenten un proyecto y mi decisión simplemente va a ser en ese momento, invierto o no invierto en el proyecto, es viable o no es viable. Pero ¿qué pasa
si tenemos distintas alternativas, distintos proyectos. Y podemos hablar de proyectos mutuamente excluyentes o mutuamente independientes. Cuando estamos hablando de proyectos mutuamente excluyentes, es que solo voy a elegir uno, por la razón que sea, por mi presupuesto, por el tipo de negocios, por muchas cosas. Puede pasar, no, me van a presentar 3 proyectos, 4 proyectos, 5, pues cada uno de ustedes me va a presentar un proyecto distinto y yo voy a elegir invertir solo en uno. Puede pasar que todos tengan un valor presente neto positivo. ¿Cuál escojo? El que tenga mayor valor presente neto. Ya sé que si todos tienen valor presente neto, listo, positivo, son viables, pero si voy a elegir solo uno, el que tenga mayor valor presente neto. Cuando hablamos de proyectos mutuamente independientes, que eso lo profundizaremos después, estamos hablando de que, no sé, ustedes me van a presentar cada uno un proyecto y entre los 5 proyectos no solo tengo que escoger uno, de pronto puedo escoger 2, 3, sujeto a ciertas restricciones de presupuesto. Efectivamente, punto de partida va a ser que el valor presente neto sea mayor a 0, pero ahí entran otros factores a considerarse y no sé, de pronto elegí 2 proyectos de los de ustedes. Inicialmente trabajaremos lo que son proyectos mutuamente excluyentes, es decir, elegiremos solo un proyecto entre las alternativas que sean 2, 3, 5. ¿Qué pasa si todos los proyectos tienen valor presente neto negativo? ¿Qué puede pasar? Pues no escojo ninguno, así es sencillo. No se trata pues de invertir en el menos peor, no, o me sirve o no me sirve. ¿Qué pasa si tengo que escoger entre los 5 y 4 tienen valor presente neto negativo y uno positivo? Pues ya me quedo con el positivo independientemente del valor. Si es claro cómo se elige a partir del valor presente neto. Sí, perfecto. Bueno, ya para cerrar, vamos a colocar un ejercicio tipo quiz. Ojo, dije voy a colocar un ejercicio tipo quiz, pero no es quiz, por si acaso, como les coloqué, no va ni a hacer actividad evaluativa ni a dejar tarea, pues principalmente por lo de las conferencias. Estos datos me los estoy inventando en este momento. Supongamos que tienen que elegir entre ese proyecto A, B y C. ¿En cuál invierten? En este momento estamos mirando únicamente valor presente neto. Tienen los flujos expresados en años y el costo de capital.
expresado en una tasa mensual. Calculen el valor presente neto y me dicen, profe, invertimos en tal proyecto o no invertimos en ninguno, también puede pasar, ¿no? Eh, Háganle y ya miramos en 5 minuticos, ¿listo? ¿Ya lo terminaron? ¿Cuál eligieron? ¿El A, B o C? El C. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Bueno, todos daban viable. El que tiene el mayor valor presente neto era el C. ¿Todos coincidimos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien le dio respuestas diferentes? No. Vale. Bueno, eso sería todo por hoy. Voy a parar aquí la grabación.